Muy buenas tardes, bienvenidas todas y todos al corte informativo del canal del Poder Judicial de la Federación. La siguiente media hora le presentaremos la información más destacada de este viernes 12 de septiembre de 2025. Pero antes agradezco el apoyo en la interpretación en lengua de señas mexicana a Eusiri Rostro. Ahora sí, comenzamos. La Suprema Corte pidió ajustar a la baja el presupuesto solicitado para 2026. El Poder Judicial Federal declaró inhábil el lunes 15 de septiembre. Trabajadores tienen derecho al tiempo libre, establece criterio de tribunal colegiado. Como droga de alto impacto, consumo de metanfetaminas ocupa el primer lugar en México. La nueva Suprema Corte solicitó al órgano de administración judicial examinar el presupuesto 2026 y ajustarlo a las nuevas condiciones. Recordó que la anterior integración de la Corte aprobó el anteproyecto de presupuesto el pasado 12 de agosto, mismo que contempla un incremento de 8.1% en términos reales respecto al gasto autorizado para 2025, propuesta que se integró al proyecto de presupuesto de egresos que la Secretaría de Hacienda entregó a la Cámara de Diputados el pasado 8 de septiembre. Incremento que no refleja la realidad de la nueva Corte, que está decidida a ejercer los recursos con responsabilidad y congruencia con los principios de austeridad que rigen su actuación. Asimismo, solicitó al órgano de administración judicial establecer comunicación con la Cámara de Diputados para solicitar un espacio de diálogo y transmitir los asuntos que invariablemente se verán reflejados en un ajuste a la baja sobre lo aprobado por el anterior Pleno de la Suprema Corte. Y en sus redes sociales, las y los ministros destacaron la presencia de la ciudadanía en la primera sesión pública del Pleno de la nueva Suprema Corte. En sus redes sociales, el ministro presidente de la Suprema Corte, Hugo Aguilar Ortiz, destacó que, después de varios años, el Salón del Pleno del Máximo Tribunal abrió sus puertas al público y a la prensa. Calificó este acto como un paso firme hacia una justicia más abierta, donde el conocimiento y la cultura jurídica estén al alcance de todas y todos. Por su parte, el ministro Irving Espinosa Betanzo destacó la presencia de las y los estudiantes de la Escuela Superior de Actopan, de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, durante la sesión. La ministra María Estela Ríos González señaló que con esta primera sesión inicia una época de transformación de la justicia, más cercana, honesta y comprometida con el pueblo de México. Fue una sesión de puertas abiertas, con la presencia de estudiantes y periodistas, símbolo de la transparencia y cercanía que deben guiar al Poder Judicial, resaltó la ministra Yasmín Esquivel Moza. Finalmente, la ministra Loretta Ortiz Alf aseguró que estamos ante un arranque histórico en la vida de la Suprema Corte, una etapa que no admite indiferencia porque exige una justicia más humana, sensible y cercana a las realidades concretas de todas las personas. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Jesús Daza. Se dio a conocer el acuerdo adoptado por la nueva integración de la Suprema Corte en el que establece que el próximo lunes 15 de septiembre será inhábil. Por esta razón, no correrán términos en los asuntos de la competencia del máximo tribunal del país. Solo se dejarán las guardias respectivas para atender los asuntos urgentes. También se dio a conocer el acuerdo del Pleno del órgano de administración judicial, en el que establece también que el lunes 15 de septiembre será inhábil, por lo que no correrán términos en los asuntos del conocimiento de los órganos jurisdiccionales federales. El acuerdo precisa que en los juzgados de distrito que se encuentren de turno o sean únicos y en aquellas entidades en donde solo existe un tribunal colegiado de apelación, no se podrán suspender las labores para la atención de casos urgentes. Agrega que en los lugares en donde existan 2 o más tribunales de apelación, las y los titulares de estos deberán acordar cuál de ellos estará de guardia. Asimismo, los titulares de los órganos jurisdiccionales que elaboren podrán hacerlo a través del sistema de guardias.
El Centro de Estudios Constitucionales publicó la obra La Doctrina Constitucional de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, un análisis de las líneas jurisprudenciales, con el propósito de identificar fortalezas, debilidades y contradicciones en los precedentes del máximo tribunal. A través de ensayos elaborados por académicas y académicos de distintas disciplinas, pretende construir una monografía del comportamiento de los jueces constitucionales al tomar decisiones que involucran derechos humanos. Aborda distintos temas como la reinserción social, los derechos de la diversidad sexual, la crisis de desapariciones, el derecho a un medio ambiente sano, la libertad de expresión y el periodismo, entre otros. Disfrutar de periodos de descanso y de ocio libres de estrés y demás obligaciones inherentes a la actividad laboral con el fin de preservar el bienestar físico y psicológico es un derecho de todas las personas. Y este derecho está protegido por tribunales. El segundo tribunal colegiado del 24º Circuito determinó que aun cuando el derecho al tiempo libre no está previsto en la Constitución, forma parte del control de regularidad constitucional, al estar reconocido, entre otros tratados internacionales, en el artículo 7, apartado H, del Protocolo Adicional de la Convención Americana de Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales del que México forma parte. Derecho que reconoce la importancia de que las personas puedan disfrutar de periodos de descanso y de ocio, libres de estrés y demás obligaciones inherentes a su actividad laboral, para descansar y preservar su bienestar físico y psicológico, lo que implica disfrutar de vacaciones pagadas y establecer límites en las horas laborables, así como el derecho a disfrutar del tiempo libre, mismo que guarda una estrecha relación con el derecho al trabajo, pues implica no laborar jornadas excesivas, tener establecidos los días y horas de descanso y recibir vacaciones pagadas. Este derecho busca proteger a la clase trabajadora y evitar que sea explotada. Además, abona al libre desarrollo de la personalidad al equilibrar el trabajo con la vida personal, lo que resulta fundamental para el bienestar y desarrollo de la persona. Con información de José Luis Guerra García para el canal del Poder Judicial de la Federación. En más noticias, tras los hechos registrados en el Bajo Puente de la Concordia, al oriente de la capital del país, la Defensoría Pública Federal ofreció servicios de asesoría jurídica gratuita a las personas afectadas por la explosión. Su personal estuvo presente en las inmediaciones de los hospitales Magdalena de las Salinas, Regional Zaragoza del Iste y General Rubén Leñero, lugares a los que fueron trasladadas las personas lesionadas con el fin de brindar asesoría, orientación y representación legal. El personal realizó entrevistas para identificar necesidades de atención inmediata a efecto de garantizar sus derechos a la salud, información y acceso a la justicia. La Defensoría manifestó su solidaridad con las personas afectadas y refrendó su compromiso de dar seguimiento a la situación y colaborar con las autoridades competentes en beneficio de las familias. Si alguna persona requiere apoyo legal, puede acudir a las oficinas centrales de la Defensoría, ubicadas en Bucareli 22 y 24, Colonia Centro, o bien vía telefónica a través de Defensatel al 822 42 426. Repetimos, 822 42 426. Y no sé si usted ya percibió una baja en la temperatura, sobre todo por la mañana y noche. Esto debido a la entrada de frentes fríos, que de acuerdo con Conagua, esta temporada desarrollará 48 y concluirán en mayo de 2026. Vamos a una pausa y continuamos. Al regresar, demandan proteger datos personales en un mundo dominado por la inteligencia artificial.
Las 3 de la tarde con 10 minutos. Gracias por continuar con nosotros. Le tenemos, por supuesto, más información. El Centro Profesional Indígena de Asesoría, Defensa y Traducción, AC, puso a disposición diversos materiales interactivos que explican las leyes contra la tortura y la desaparición en 11 lenguas indígenas, destacó el Instituto Federal de la Defensoría Pública. Lo anterior como parte de la campaña No me lastimes, los derechos viven en todas las lenguas, que tiene el objetivo de contribuir en la difusión de estas normas para que las personas indígenas, víctimas o familiares puedan acceder plenamente a la verdad y a la justicia. Además, se elaboraron diversos spots radiofónicos en materia de tortura y desaparición forzada, los cuales han sido difundidos en diversos espacios institucionales y comunitarios. Y la Sala Regional Guadalajara confirmó las sanciones impuestas por el INE a 10 personas que participaron como candidatos a distintos cargos en las elecciones del Poder Judicial en Chihuahua, Baja California, Sonora y Nayarit. La unidad de fiscalización del INE les impuso multas por diversas irregularidades en sus informes de gastos de campaña, que fueron impugnadas por varias razones, ya sea porque consideraban que no se tomó en cuenta su capacidad económica, porque no se cumplió con el principio de exhaustividad, por falta de capacitación o por otros motivos que fueron desestimados. Como participantes de este proceso, pues sí tuvimos una obligación de estar, digamos, al pendiente de lo que generaba pues nuestras obligaciones, porque ya teníamos el derecho de ser candidatas, más sin embargo teníamos la obligación también de estar al pendiente de las reglas de fiscalización que se fueron omitiendo, eso sí es cierto, dentro del desarrollo del proceso electoral. Concluyó en Santiago de Chile la 18ª reunión interamericana de autoridades electorales organizada por la OEA, con un llamado a proteger a los órganos electorales como garantes de la confianza ciudadana y la democracia. Participaron más de 60 autoridades y representantes de 35 organismos electorales de los 26 estados miembros, incluyendo México, en un espacio de diálogo y cooperación para compartir buenas prácticas a favor de lograr una mejor democracia en la región. Destacaron la necesidad de fortalecer la institucionalidad electoral a través de la autonomía y soberanía presupuestaria de los organismos electorales, evitando que el cumplimiento de sus funciones esté supeditado a la discusión política y presupuestaria de los gobiernos. La próxima reunión se llevará a cabo en 2026 en República Dominicana. El Pleno del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México designó a los magistrados Víctor Hugo González Rodríguez y Jorge Guerrero Meléndez, así como a la maestra Reina Concepción Mince Serrano, como integrantes del órgano de administración judicial local para el periodo 2025-2031. El Poder Judicial de Baja California puso en funcionamiento los juzgados civiles de primera instancia en el 19º y 20º Partido Judicial de Tijuana, los cuales quedarán bajo la modalidad de cero papel y estarán integrados al modelo de gestión del Tribunal Civil Corporativo. La Escuela Judicial de Veracruz capacita a las nuevas personas juzgadoras en la entidad sobre las reglas de operación del sistema de órdenes de protección mediante la aplicación móvil Veracruzana Protegida, mecanismo para salvaguardar la integridad de las mujeres. El Centro Estatal de Justicia Alternativa y Restaurativa de Michoacán realizó un círculo de sentencia con el objetivo de reparar el tejido familiar en un asunto de divorcio, lo que permitió formalizar los acuerdos de convivencia y custodia con la participación activa de los hijos adolescentes. El dictamen de la Conducef que indica que el banco incumplió con su obligación de resguardar los recursos de sus cuentahabientes ante un caso de transferencias electrónicas no reconocidas tiene carácter de título ejecutivo no negociable en favor del usuario, determinó el Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la región Centro-Sur con residencia en la Ciudad de México. Esto quiere decir que el usuario puede exigirle al banco
que cumpla su obligación contractual sin necesidad de emprender un juicio. El Pleno Regional indicó que el uso de la banca electrónica representa la celebración de un contrato de depósito de dinero con una institución bancaria, lo cual conlleva una obligación consistente en el deber de cuidado del dinero depositado y, por lo tanto, de verificar que los instrumentos a través de los cuales se dispone de este cuenten con los requisitos necesarios. Tratándose de transferencias electrónicas no reconocidas por el usuario de servicios, la institución bancaria debe garantizar y asegurar a sus clientes la guardia y resguardo de su dinero, facilitando su disposición en el momento en que así se haya pactado. De no ser así, incumple una obligación de naturaleza contractual. Y en más temas, especialistas del Colegio Nacional advirtieron sobre el aumento de drogas sintéticas combinadas que causan entre los usuarios un alto grado de adicción desde los primeros usos. Como droga de alto impacto, el consumo de metanfetaminas ocupa el primer lugar en México por encima del alcohol. Aunque el consumo es menor en comparación con otros países, la carencia de tratamiento y atención a los consumidores hace que este sea un problema importante en materia de salud pública. La droga de problema es el cristal, ¿no? En sus diferentes formas, pero que incluye otras también estimulantes, y que sí está aumentando el uso de drogas inyectadas. Si tenemos pocos consumos, pero no tienen tratamiento, a comparación de otros, pues podemos decir que no estamos a la mitad, sino que tenemos un problema muy grande. Al impartir una conferencia sobre el tema, María Elena Medina Mora, miembro del Colegio Nacional, alertó que el consumo de drogas estimulantes ha crecido en todo el mundo. Sin embargo, una tendencia en México es la prevalencia de casos en los que usuarios de drogas no saben que están consumiendo otras sustancias que se mezclan con el objetivo de generar mayores niveles de adicción. Cuando alguien quería fumar marihuana, sabía dónde encontrarla, ¿no? Pero tenía que ir a buscarla. Ahora se las ponen en las sustancias sin saber que lo están usando, ¿no? Las nuevas drogas. Entonces hay una diferencia importante en donde hay muchas más gentes que consumen drogas que probablemente no estén buscando. Mencionó que la disponibilidad de las drogas influye en las dinámicas de consumo y de producción. Reiteró que México llegó a tener el primer lugar en manufactura de metanfetaminas y el tercer lugar en opio. Ahora la producción de heroína ha bajado en un 50% por la entrada del fentanilo. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Laura Murillo. Hace falta la aprobación de normativa en torno a la protección de datos personales. Esto debido a que se encuentran en mayor riesgo con el desarrollo de la inteligencia artificial, señalaron investigadores de la UNAM. En la 15ª sesión del Seminario Permanente en Derecho e Inteligencia Artificial, que organizó el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, especialistas hablaron del Marco Normativo Mexicano 2025 para la protección de datos personales. Destacaron la importancia de este derecho que antes estaba tutelado por el desaparecido INAI y que ahora estará a cargo de la Unidad de Protección de Datos Personales, que está dentro de la nueva Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno. Entonces, para mí, sin duda alguna, es el derecho humano del siglo XXI, cuantitativo y cualitativamente. ¿Por qué? Porque además es un derecho llave que confiere un poder de abrir puertas, de dar acceso a la protección de otros derechos. Es decir, muchas veces se utiliza este derecho y esa es otra de sus bellezas para conseguir otro que no habríamos conseguido, ¿no? O sea, por ejemplo, una tutela en el entorno laboral. Explicaron que hace falta la aprobación de la normativa secundaria que será necesaria para garantizar el derecho de protección de datos personales en un mundo en donde la inteligencia artificial está presente en varios procesos. Yo me voy a poder oponer cuando hay un tratamiento automatizado que pueda hacer o afectar mis intereses, derechos o libertades, y entonces ahí hay que tener una interpretación de cómo va a quedar estos supuestos, cómo van a ser ejecutados. Parece más sencillo en la norma, pero en la práctica es cuando nos encontramos con todos estos elementos, sobre todo considerando que la IA ya es algo inminente en cada uno de los procesos en las organizaciones.
Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Juan Carlos González. Hacemos una nueva pausa y volvemos. Más adelante. Consumo de bebidas azucaradas y tabaco causan más de 100,000 muertes al año en México. Ya estamos de regreso en el corte informativo. La Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, AMIS, activó los protocolos especiales en casos de siniestros de alto impacto, como el ocurrido por la volcadura de una pipa de gas en el Puente de la Concordia en Iztapalapa el pasado 10 de septiembre. Informó que mantienen estrecha comunicación con autoridades locales y federales a fin de identificar las coberturas vigentes para proceder con el pago de indemnizaciones establecidas en las pólizas de seguros. Lamentaron los hechos que han cobrado la vida de 10 personas y más de 90 heridos y reiteraron la importancia de que todos los vehículos que transitan por las calles cuenten con una póliza de responsabilidad civil que permita hacer frente a los daños ocasionados a terceros por un siniestro. Y organizaciones civiles presentaron cifras alarmantes de enfermedades y muertes relacionadas con el consumo de bebidas azucaradas, tabaco y alcohol. El consumo de bebidas azucaradas está relacionado con más de 40,000 muertes de mexicanos al año y el tabaco a 60,000. ¿Qué evidencia hace falta para aumentar los impuestos a estos productos y evitar más muertes? Se cuestionaron organizaciones civiles. Desde la Alianza por la Salud Alimentaria y las organizaciones que estamos aquí, hacemos el llamado para que este impuesto a las bebidas azucaradas se incremente por lo menos a 7 pesos por litro de bebida azucarada. Eso corresponde a un 22% que cumpliría por lo menos con la recomendación internacional de la Organización Mundial de la Salud que dictamina o que recomienda subir los impuestos a un 20%. El 30% de los nuevos casos de diabetes se deben al consumo de bebidas azucaradas y el 13% de nuevos casos de enfermedades cardiovasculares también. Si se consume por lo menos una vez al día una bebida azucarada, los adultos aumentan en 7% la probabilidad de presentar obesidad y en niños esto se dispara hasta en un 55%. También se hizo un llamado urgente a prestar atención al consumo de alcohol. La necesidad urgente de desarrollar una política nacional y fiscal para el control de las bebidas alcohólicas. No es posible que hoy las bebidas alcohólicas se vendan en todo lugar, a toda hora, que su publicidad no esté regulada, que se siga asociando con eventos deportivos, que se siga asociando con eventos culturales, ¿no? Y con un fuerte impacto, ¿no?, en las y los jóvenes. Señalaron que hace unos días se presentó el paquete fiscal con el aumento de impuestos a algunos de estos productos, lo que elevaría la recaudación en 40%. Pero más que la recaudación, el objetivo es disminuir el consumo de estos productos debido al aumento de precios, y negaron que esto afecte a las personas con menos recursos. El Congreso del Estado de México turnó a comisiones una iniciativa para tipificar el delito de reclutamiento forzado de niñas, niños y adolescentes en el Código Penal local. Esto con el objetivo de establecer penas de hasta 30 años en prisión. La sanción sería de hasta el doble si esta acción es llevada a cabo por algún familiar de la víctima o si se ejerce violencia física o psicológica en su contra. De acuerdo con la diputada local Ruth Salinas Reyes, quien presentó la iniciativa, al menos 50 municipios de 18 entidades, entre las que están 5 localidades mexiquenses, son propensas al reclutamiento de menores con fines delictivos. Indicó que, de acuerdo con un informe de la Red por los Derechos de la Infancia, 7 de cada 10 menores reclutados crecieron en entornos de alta criminalidad. Son usados primero como mensajeros y van escalando poco a poco hasta convertirse en sicarios. En más noticias, la mala calidad del agua en la capital del país podría afectar la salud de millones de personas, señalaron investigadores del Colegio de México.
Existe una desigualdad significativa en el acceso al agua en la Ciudad de México, indicó la investigadora del Colegio de México, Judith Domínguez. Durante la presentación de una evaluación de la política de agua potable entre 2018 y 2024, señaló la importancia de crear conciencia en el cuidado del agua, modernizar la infraestructura y evitar la compra de pipas de agua, elementos fundamentales para superar la crisis hídrica que afecta a la capital del país. Es la ilegalidad que vemos en el suministro de agua a través de pipas que afecta la actuación del SACMES. Las pipas sacan agua ilegalmente de aquí o en el Estado de México. Sí, entonces esto afecta la actuación, ¿no? Y también influye en la ilegalidad que hay y aumenta el costo para las personas. Indicó que el 18% del agua que se distribuye presenta problemas de calidad, lo cual afecta a 1.600.000 personas en la Ciudad de México, situación que refleja una crisis de salud pública. Ya también hemos tenido episodios vinculados a salud pública también, pero episodios de mala calidad del agua, ¿no? O de contaminación de los cuerpos de agua sin identificar exactamente. Por su parte, el subdirector de operaciones de SACMEX, Ricardo Munguía, mencionó su preocupación por la sobreexplotación de los acuíferos, ya que la extracción de agua supera el 215%, condición que provoca el hundimiento del suelo y un deterioro de las fuentes subterráneas. Han sido sobreexplotados, eso ayuda o ha acelerado el tema de hundimientos. Así que la intención es ir dependiendo menos de los pozos de la Ciudad de México. Se mencionó que la gestión eficiente del agua, el fortalecimiento de las instituciones y tarifas justas resultan fundamentales para garantizar el derecho humano al agua. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Rosy García. Y con esta información llegamos al final de este espacio de noticias. Pero tenemos una cita en punto de las 20:30 horas en el noticiario nocturno. O si lo prefiere, este sábado siga a las 18:30 horas Semanario Judicial. Resumen de noticias del Poder Judicial de la Federación con su repetición el domingo a las 10:30 de la mañana. Soy Citlali Pérez y deseo que tenga un excelente fin de semana largo. Disfrute y cuídese mucho. Hasta pronto.